Hola, mis queridos estudiantes de tercero, una vez más con ustedes, realizando pues un video más tutorial explicativo, pues para poder trabajar en el área de matemáticas. Vamos a trabajar hoy en la clase de geometría, un tema pues que ya hemos venido empezando desde la semana pasada, que son coordenadas, pero hoy vamos a hablar específicamente de las coordenadas cartesianas y del plano cartesiano. Entonces, para hablar de las coordenadas, quisiera primeramente presentarles aquí primero en mi pantalla, pues para poder distinguir qué son las coordenadas. Bueno, primeramente recordemos que las coordenadas son un grupo de números, ¿verdad? O una pareja ordenada. Esa sería como la frase que podríamos decir define por completo qué es una coordenada. Es una pareja ordenada. Resulta que cuando nosotros hablamos de coordenadas cartesianas, ya hablamos de coordenadas que solo están estipuladas por medio de números. Recordemos que las coordenadas nos van a permitir señalar un punto exacto, ¿verdad? Sea en un plano, en un mapa o en cualquier otro tipo de elemento en el que nosotros estemos trabajando. En este caso, nosotros vamos a retomar pues las coordenadas cartesianas. Entonces, para nosotros trabajar coordenadas cartesianas, debemos primero conocer unos elementos. El primer elemento que vamos a conocer es el punto de origen, que se los voy a señalar aquí de color amarillo. Ese punto de origen es el punto donde se cruzan la línea horizontal y la línea vertical. Ese se llama punto de origen. Por lo general, ese punto de origen es nuestro punto de referencia para la ubicación de los números, ¿verdad? Tanto a la derecha como hacia arriba. Entonces, cuando nosotros vamos a establecer una coordenada, además de conocer el punto de referencia o el punto de origen, también debemos conocer unos ejes o unas líneas de referencia. La primera línea de referencia es la línea horizontal, que se representa con la letra X. A esa línea horizontal siempre la vamos a llamar eje X. Siempre la vamos a llamar eje X. Y a la línea vertical, que está aquí de color rojo, siempre la vamos a nombrar con la letra Y. Por lo tanto, siempre la vamos a llamar eje Y. Esta es la forma de nosotros primero mencionar una coordenada cartesiana, ya que a partir de aquí es que nosotros vamos a poder escribirla. Entonces, si nosotros queremos escribir una coordenada, lo primero que vamos a hacer es escribirla dentro de paréntesis. Luego de que hacemos el paréntesis, vamos a escribir primero el número que corresponde a la línea horizontal o al eje X. Por ejemplo, si yo quiero escribir la coordenada 2,6, primero ese 2 va a hacer referencia a esa línea horizontal. Entonces le escribo aquí el número 2, coma, y luego la línea, en este caso vertical o el eje de la Y, que va a ser el 6, 2,6. Esa es la forma en la que se escriben las coordenadas. Esta es nuestra pareja ordenada. Entonces podemos decir que una coordenada siempre está dada por una pareja ordenada X, Y, donde X es la línea horizontal y Y es la línea vertical. Ahora, para nosotros entonces practicar un poco lo que son las coordenadas, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este ya pues ya lo habíamos hecho creo que la semana pasada, pero vamos a repasarlo nuevamente. Nuevamente pues aquí tenemos la línea de las X representada con el color azul y la línea de las Y representada con el color rojo. Recordemos, la línea horizontal es el eje de las X y la línea vertical es el eje de las Y. Si yo quiero saber la coordenada de la cereza, primero me debo ubicar en el eje X. Y resulta que en el eje X la cereza está aquí, en el 1. Por lo tanto, aquí voy a escribir el número 1. Y en el eje vertical o en el eje de las Y, la cereza está ubicada en el 5. Quiere decir entonces que la coordenada de la cereza es 1,5.
Vamos entonces para la lámpara. La lámpara, vamos a ubicarnos en el eje de las X, está ubicado en el 6. ¿Sí? Ahí escribimos 6. Y en el eje vertical o en el eje de las Y está en el 4. Quiere decir que la coordenada de la lámpara es 6,4. Vamos con el libro. Para el eje de las X, el libro está en la coordenada 5. Y en las Y está en el 3. Quiere decir entonces que la pareja o la coordenada es 5,3. Vamos con la jarra. En la jarra, para la X está en el 5 nuevamente. Entonces vamos a escribirle aquí el 5. Y para las Y está en el 2, entonces escribimos aquí 2. Por lo tanto, la coordenada de la vasija o de la jarra es 5,2. El cuadro, bueno, el cuadro para las X está en 6. Y para las Y está en el 1. Quiere decir que sus coordenadas es 6,1. Y ya hemos escrito entonces pues todas nuestras coordenadas de los elementos que están señalados aquí. Entonces recordemos, para escribir coordenadas, primero escribimos el eje horizontal o eje de las X y luego el eje vertical o el eje de las Y. Resulta que nosotros cuando trabajamos coordenadas cartesianas no podemos dejar de lado algo muy importante que se llama plano cartesiano. Entonces vamos a ver qué es el plano cartesiano. Resulta que el plano cartesiano es un instrumento geométrico o espacial que nos permite localizar algunos puntos o algunas coordenadas. Para nosotros trabajar en el plano cartesiano, lo primero que debemos hacer es construir una línea horizontal que va a representar el eje de las X. Ya yo tengo aquí mi línea horizontal, pero le voy a colocar la letra para que todos sepamos que este es el eje de las X. Y nuestra línea vertical, que va a ser el eje de la Y. Listo. Recordemos, donde se encuentran o donde se cruzan estas dos rectas, ¿verdad? Que son rectas perpendiculares. Ya nosotros sabemos que las rectas perpendiculares son las que se cortan en un punto. Ese puntico donde se corta se le llama punto de referencia o punto de origen. Para aquellos que no sabemos, el punto de origen siempre tiene coordenada 0,0. Entonces, siempre que nosotros hablemos del punto de origen, ¿verdad? Vamos a recordar que las coordenadas del punto de origen es 0,0, es decir, 0 para la línea horizontal y 0 para la línea vertical. 0 para la línea, para el eje de las X y 0 para el eje de las Y. Ahora, se nos está pidiendo que localicemos estos puntos en el plano cartesiano. Bien, recordemos entonces que nuestro primer numerito siempre va a corresponder a la línea horizontal. O sea que este 1 va a ser X y este 5 va a ser Y. Yo se los voy a escribir aquí arribita para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? X, Y. Entonces aquí se los voy a repintar de otro color. No me deja poner otro color. Bueno, aquí ya, listo, listo. Entonces aquí sabemos pues que ya este primer número 1 va a corresponder a la línea de las X. Entonces vamos a ubicar el punto. Lo primero que vamos a hacer para ubicar esa coordenada es buscar ese 1 en la línea horizontal. Bueno, vamos a hacer aquí esta línea porque le faltó aquí la línea al 1. Eso. Y al 4 también le faltó su línea. Entonces, para que nos quede bien hechecito el plano. Listo, ahí está. Entonces, X es 1.
Listo, aquí está, es X que es 1, aquí está. Y Y es 5. Entonces, como Y es la línea vertical, yo voy a subir chun, 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 hasta acá, hasta donde está el 5. Ahí voy a marcar entonces el punto. Vamos a hacer el punto de otro color. Listo. Eso que acabo de hacer ahí es nada más y nada menos que mi primera coordenada. Mi primera coordenada es 1,5. Ahí está. Vamos a hacer nuestra segunda coordenada, 4,5. Entonces, sabemos que este 4 corresponde a la línea de las X. Entonces, vamos a buscar en nuestra línea horizontal. 1, 2, 3, 4, aquí está. Y nuestra línea vertical, 5. Entonces, subimos hasta donde está el 5 y ahí colocamos entonces nuestro puntito de referencia. Lo voy a hacer con otro color para que lo distingamos. Ahí está. Entonces ya sabemos que ese es nuestro segundo punto de referencia, nuestra segunda coordenada, perdón, que sería en este caso 4,5. Recuerden que siempre para escribir las coordenadas debemos usar paréntesis y deben estar separadas por una coma. Nuestra tercera coordenada es 2,6. Entonces, como el 2 representa la línea horizontal, nos ubicamos aquí. 2. ¿Listo? 2. Y nuestra línea vertical es 6. Entonces sería hasta acá arriba, hasta donde está el 6. Entonces ahí hacemos nuestro punto. Ahí, mírenlo. Y esta es nuestra coordenada 2,6. Bueno. Y nuestra última coordenada es 1,5. Otra vez. Entonces, ya obviamente, vamos a cambiarla. No vamos a hacer 1,5. Vamos a hacer 3,2. Vamos a hacer 3,2. Entonces yo voy a borrar esta coordenada. Y aquí vamos a escribir 3,2. ¿Okay? 3,2. Esa es la coordenada que vamos a buscar. Entonces, para buscar la coordenada 3,2, debemos ubicarnos en el 3 en la línea horizontal, 1, 2, 3. Y el 2 en la línea vertical. O sea que aquí, justo aquí, quedaría el punto o la coordenada 3,2. Bueno, chicos, algo muy importante cuando nosotros vayamos a elaborar el plano cartesiano que debemos tener en cuenta. El plano cartesiano siempre lo debemos elaborar con una regla para que nos quede bien exactas esas líneas. Segundo, cada vez que hagamos el plano cartesiano, debemos ubicar los puntos a la misma distancia. De pronto aquí se complica un poquito, pero como nosotros trabajamos cuaderno cuadriculado, sí vamos a tratar de que sean las mismas distancias. Es decir, si de 0 a 1 yo quiero dejar 2 cuadritos en mi cuaderno, de 1 a 2 también debo dejar 2 cuadritos, de 2 a 3, 2 cuadritos, de 3 a 4 y así sucesivamente. Y lo mismo hacia arriba, de 0 a 1, 2 cuadritos, de 1 a 2, 2 cuadritos. ¿Para qué lo hacemos así? Para que nosotros nos pueda quedar la gráfica bien elaboradita, bien estructurada y bien bonita. Entonces recordemos esas dos recomendaciones. Número 1, usar siempre regla y número 2, tener la misma distancia en todos los números. Bueno, espero que el tema de hoy les haya quedado bastante claro, que les haya gustado mucho y les dejo de tarea para realizar las actividades que están en la guía de esta semana. Así que chicos, nos vemos en otra ocasión y muchas gracias. Hasta luego.